Vamos a hacer una introducción al tema, perdón, que lo tengo todo mezclado esto. Apareció una noticia que mucha gente se ríe porque dice, en Albania, me venís a hablar de Albania. El problema es que las pruebas pilotos se suelen hacer en lugares más pequeños. Y no solo en Albania están pasando estas cosas, como ahora les voy a demostrar. Sí es importante tener proyección en lo que uno piensa, en lo que uno ve a distancia, ¿no? La noticia, a mi juicio, es muy significativa porque Albania se convirtió en el primer país en el mundo en nombrar a una inteligencia artificial como ministro de gobierno. Ministre, qué sé yo. Acá sí vamos a usar el ministre, ¿les parece? Porque no sabemos si es una inteligencia o un programa. O sea, es complicado, ¿no? Definirle el género a esto, que acá podríamos hablar de género dado que la inteligencia artificial no tiene sexo. Específicamente en el área de la contratación pública. El primer ministro Edi Rama presentó un nuevo gabinete que incluye a Diela. Esto ya lo contaba hoy Boni, una inteligencia artificial que ya funcionaba, no es nuevo, como asistente del portal estatal e-Albania. Diela no va a tener presencia física, pero va a operar con el Servicio Centralizado de Adquisiciones del Estado. El objetivo es lograr presentaciones 100% incorruptibles y gastos totalmente transparentes para la ciudadanía. ¿Lo lograrán? Bueno, esta es parte central de lo que estamos discutiendo hoy. Se busca impulsar el uso de la inteligencia artificial en todo el gobierno, esta vez el inicio del programa, y permitir que la estructura de soporte pueda contratar talento global sin restricciones de nacionalidad. Rama, el primer ministro, enfatizó que se trataba de limpiar de un área, no sé si les suena conocido, me imagino que sí, plagada de corrupción históricamente, las licitaciones. Vieron que no solo pasa en la Argentina. La inteligencia artificial pasa a ser una herramienta de gestión alternativa gestión alternativa a ocupar un rango político en el gabinete, lo que marca entonces un precedente institucional sin igual en el mundo. Y esto abre, y acá es el objetivo del video de hoy, debate sobre la responsabilidad política. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, si hay un error, si hay un sesgo, el primer ministro, los programadores, el Estado en su conjunto, quién se hace cargo? Este es uno de los problemas. Esto no es solo una curiosidad tecnológica, como muchos quizás lo vean, sino es en realidad, como decía Ivone, un experimento político global. Es el primer país en poner una inteligencia artificial en una función ministerial. Como antecedentes tenemos, porque no es la primera vez que pasa algo, o sea, es la primera vez que pasa algo que llega a este rango, pero ya se venían haciendo programas parecidos. En Rumania hay un programa que se llama ION, asesor gubernamental honorario del 2023 hasta la fecha. Interesante que es un asesor, es un bot básicamente que presentó el primer ministro Nicolae Siusa, o como se pronuncia, perdón, pero no hablo rumano, para captar opiniones de los ciudadanos en tiempo real. Millones de interacciones y continuidad bajo gobiernos sucesivos. Interesante este punto. Cambia el gobierno, pero la herramienta permanece. Es del Estado. O sea que empieza a limitar algunas cuestiones partidarias. En Rumania también figura la AFIR, que es una agencia estatal que usa la RPA-IA con fondos o para fondos de la Unión Europea. Robots de UiPath que cruzan las bases públicas, aceleran trámites y reducen cargas administrativas, miles de expedientes y ahorro en tiempo cuantificado. En Brasil encontramos la primera experiencia, que antes se encontraban estas cosas en la Argentina, ¿no? Se van notando que últimamente se encuentran en Brasil, no en la Argentina, porque la Argentina no hace nada nuevo, no hace nada, básicamente. En Brasil existe una guía para comprar inteligencia artificial
pilotos de metro, conductores metro en San Pablo y el Hospital de Clínica de la Universidad de San Pablo lo utilizan para contratar las compras y uso de inteligencia artificial en el sector público. No es una inteligencia artificial con cargo como la de Albania, pero sí ya se ha transformado en un andamiaje de Estado para desplegarse. Hay ciudades que ya están probando sistemas de este tipo. Yokosuka, en Japón, es la primera ciudad en probar y adoptar ChatGPT de una forma transversal en la administración pública para ocupar 4.000 empleados. En Seúl se ha desplegado un sistema propio de inteligencia artificial para soporte interno, chatbot ciudadano y pilotos en tareas administrativas. Le piensan ampliar las funciones en el 2025. En Estados Unidos, en Nueva York y en Seattle, se hacen planes políticos municipales para expandir la inteligencia artificial en los servicios. Esas son herramientas administrativas. También ya aparecieron algunos intentos electorales. En el Reino Unido apareció uno que se llama AI Steve en el 2024, donde Steven Endacott, un empresario, compitió para diputado con un avatar de inteligencia artificial que agregaba preferencias de los electores y generaba propuestas. En este caso, lo que estamos viendo es un ser humano representando a la inteligencia artificial, no al revés. En Estados Unidos se presentó Vic, en Cheyenne, en Wyoming. Fue candidato al alcalde prometiendo gobernar con un bot modelo ChatGPT 4 como cerebro de la gestión. Perdió por mucho, y la autoridad electoral además dejó en claro que en la boleta electoral solo puede figurar una persona, no un programa de inteligencia artificial. En Dinamarca se fundó el The Synthetic Party, un partido conducido por un chatbot, Leaders Lars, que sintetiza posiciones de micropartidos. Es un proyecto político-artístico, o sea, hasta donde tomarlo en serio, pero que tiene ambiciones electorales. En Nueva Zelanda está Sam, desde el 2017 a la fecha, que es un político virtual para dialogar y proponer políticas, antecedente temprano de la interacción entre inteligencia artificial y electores. En la justicia tenemos un juez en Colombia, año 2023, que usó ChatGPT como apoyo en un fallo con reconocimiento explícito, porque ha habido, y fueron escándalos cuando se hizo escondidas. Luego hubo una discusión académica y mediática sobre los límites y garantías de esto. En Estonia hubo un juez robot, hubo notas en el 2019 sobre un plan piloto, y el Ministerio de Justicia aclaró en el 2022 que no estaba desarrollando un juez para reemplazar a los humanos, sino en realidad un proceso de automatización de pasos procesales. Que esto de alguna manera separa los mitos de las realidades, ¿no? ¿Qué nos falta entonces ver por ahora? ¿Puedes abrir un poquito, por favor? Nombramiento, rango formal con un rango ministerial fuera de Albania. No hay otro cargo confirmado de inteligencia artificial como ministro o con competencias decisivas en la estructura de un Estado. Y lo más parecido son básicamente asesores, chatbots administrativos, y hay candidaturas que prometen mediar políticas vía inteligencia artificial, pero siempre con humanos responsables al frente. Esto es para ver el cuadro en el cual nos estamos moviendo hoy, lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, básicamente. Problemas legales. Tiene que ver con la posible solución, porque hay muchos problemas legales porque no existe un marco jurídico claro para que la inteligencia artificial tenga una posición de decisión. Pero esto no es un límite en realidad absoluto, sino básicamente es un vacío legal, que eso es otra cosa. Lo mismo pasó con las firmas digitales, con la banca online o inclusive con los vehículos autónomos. Había un vacío que se podía llenar de alguna manera con voluntad. Lo que hace falta es precisamente que el poder político tome la decisión
para que el Parlamento pueda legislar sobre el tema y cubrir ese vacío. Hay que establecer finalmente que el responsable último debe ser el primer ministro, imagino, o un comité humano, porque si no, no va a haber responsables. Hay que crear mecanismos de control parlamentario sobre los algoritmos, como ya se hace con otros organismos reguladores. Hay que monitorear el entrenamiento. Muchos se olvidan de eso, pero no es solo la arquitectura de la IA. Lo más importante son las fuentes de datos sobre las cuales va a formar opinión. Si eso no se hace bien, la IA tiene sesgos. En resumen, todo se puede hacer. El límite no es un límite técnico, sino es la voluntad política de darle paso a algo tan novedoso. Algunos dicen, bueno, pero la inteligencia artificial puede tener vulnerabilidades, puede tener sesgos, puede tener falta de confiabilidad en líneas generales. Sí, pero también la respuesta a eso va a ser, los ministros humanos también fallan y lo hacen por motivos clientelismo, ineficiencia y muchas veces directamente el dolo directo, o sea, el robo. Por ejemplo, en las licitaciones públicas, el promedio que se estima en la mayoría de los países es que se llevan entre un 20 y un 30% del presupuesto nacional en corrupción o sobreprecios. Así que se enoja con Karina, que nada más que pidió un 3. Una inteligencia artificial mal diseñada puede equivocarse, pero difícilmente pida un soborno o acomode un pliego para beneficiar a un amigo. No tiene amigos la inteligencia artificial. Sí, lo que puede tener es un sesgo, pero eso es precisamente lo que hay que monitorear. Entonces, en realidad, la comparación no es entre un sistema perfecto y un sistema defectuoso, sino entre dos sistemas que son imperfectos. El humano, que está lleno de incentivos de corrupción, y el algorítmico, que tiene rasgos técnicos, pero potencial de trazabilidad total. Es decir, el humano es inherentemente corrupto dada la condición de corrupción del ser humano. El algoritmo no es ni corrupto ni deja de serlo. Lo que tiene es un perfil técnico que se puede modificar para bien o para mal. Por eso decíamos que en definitiva eso es lo que termina por regular. Todavía no se apuren, porque esto no es nada más que una descripción. No estoy diciendo que encontramos la panacea, ni mucho menos. Voy explicando cuáles son las posturas que a mí ahora se me ocurren que van a aparecer. Lo que hizo Albani en realidad fue poner arriba de la mesa una discusión filosófica y política. Porque básicamente el problema no es si va a ser eficiente o no, porque va a ser más eficiente que los humanos. No hay razón para que no lo sea. Lo que tenemos que decidir es otra cosa, es sobre la voluntad política de que los gobiernos se manejen o no por algoritmos que puedan ser verificables. O preferimos seguir con el sistema actual, con la ficción de que los políticos, los ministros, los legisladores y demás son seres transparentes y todos prohombres que toman decisiones a veces poco racionales o transparentes, ¿no? El otro día, por ejemplo, escuchaba que fue en Irlanda, que habían hecho un plebiscito, no me acuerdo, era por algo que tenía que ver algo que tenía que ver con los derechos, el derecho a la privacidad, y el 83% de la gente se había volcado en contra. ¿Y qué dijo el ministro de Comunicaciones, que era el que estaba promocionando el proyecto? Ah, bueno, qué interesante, el 83% se opone, lo vamos a hacer igual. Ahí está el problema. En otras palabras, no podemos discutir si la inteligencia artificial es perfecta o no. Sí, lo que tenemos que discutir es que puede ser menos corrupta y más auditable que el político promedio. La evolución natural de los sistemas de gobierno tiene una lógica histórica. Cada salto tecnológico termina integrándose a la administración. Pasó con las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir se inventaron y luego entraron y las empezó a usar el aparato del Estado. Y eso facilitó y mejoró una serie de procesos. Pasó lo mismo con la informática. Pasó lo mismo con el gobierno
los portales electrónicos. La inteligencia artificial no es más que un paso evolutivo más en esa tendencia. Un ministro de inteligencia artificial puede programar y procesar licitaciones en minutos, cruzar datos en tiempo real y reducir, por lo tanto, los costos administrativos. La trazabilidad algorítmica permite auditorías instantáneas y algo que es difícil de lograr con los burócratas humanos, que sabemos que cada vez que uno intenta investigar algo, siempre esto se obstaculiza. Fíjense, desde lo Libra en la Argentina con Milei, hasta lo reciente del ANDIS, de la Agencia de los Discapacitados, lo difícil que es poder tomar una decisión que investigue o que toque un gobierno en funciones. Todos sabemos que es virtualmente imposible y en general estas causas terminan cajoneadas en un escritorio de algún juez y muy rara vez llega a algún destino. Y cuando lo llega 20 años después, entre medios de denuncia de ser causas políticas, como es el caso, por ejemplo, de Cristina. Entonces, tenemos otro problema también, que es la demanda social. Las sociedades están cansadas de corrupción e ineficiencia. Esto es, por lo menos en todo Occidente, es moneda común. Uno sale a la calle y le pregunta y cualquier ciudadano con el que se cruce, sea hombre o mujer, y diría que prácticamente de cualquier edad, está disconforme con los gobiernos que le tocan en suerte. Los vota, a veces sí, a veces lo votó otro, pero la realidad es que están cansados de la corrupción y la ineficiencia. Si uno transita, por ejemplo, por la ciudad de Buenos Aires, uno se va a ir encontrando con un cúmulo de situaciones inexplicables. Por ejemplo, yo doy ejemplos para porteños, voy a hacer un pequeño paréntesis. El Metrobús de Juan B. Justo vive en arreglos. Vive en arreglos. Constantemente están levantando el pavimento y volviéndolo a hacer. ¿Por qué? Bueno, las malas lenguas dicen que lo hacen en pequeños tramos para sortear la necesidad de la licitación pública. Para obras menores no hace falta hacer la licitación. Y aparte parecería que cuando lo arreglan, no lo arreglan bien porque se rompe una y otra vez y uno no entiende la fragilidad del pavimento para que pasen unos ómnibus cuando en otros lados pasan camiones y no pasa nada, ¿no? Y esto viene de la mano, acá hablamos de corrupción, lisa y llana, pero por otro lado, esto viene de la mano, como por ejemplo con instalar una especie de plazoletas o macetones que estrangulan la calle, que no permiten circular, que hacen que tropiecen los peatones, unas balas negras que ponen en el piso que no se ven cuando uno maneja y cuando uno mismo va caminando y la gente termina golpeándose o arruinando los autos, transformándose en obstáculos de peligro para la circulación. Y eso puede haber algo de corrupción en la entrega de presupuestaria para hacer esa obra, pero buena parte de eso también tiene que ver con la ineficiencia. Se les ocurre hacer algo visible que parezca lindo y lo único que hacen es entorpecer el tránsito. Entonces tenemos una mezcla entre corrupción e ineficiencia. Eso es absolutamente visible. Yo estoy hablando de un caso, podemos ir a donde se les ocurre y vamos a encontrar situaciones parecidas. Con la inteligencia artificial, en principio, tendríamos más eficiencia, porque evaluaría mejor la situación. Uno cuando ve, por ejemplo, como dice, hablando de tránsito, cómo organizan el tránsito, uno a veces no sabe si lo hace el enemigo o qué, porque es ilógica la forma en que lo hacen y parecería que todo se basa en lo que alguna vez dijo Macri. Queremos desalentar el uso del automóvil particular, si no, no se entiende cómo pueden hacer las cosas tan mal. La inteligencia artificial sería básicamente un funcionario incorruptible. ¿Por qué? Porque no busca cargo, no negocia por favores y no compite en elecciones. Ni siquiera se le puede decir se quiere eternizar en el poder. Es una herramienta que va a estar ahí, como la máquina de escribir. Las grandes corporaciones adoptaron sistemas como el Enterprise Resourcing Planning, que es básicamente la planificación de recursos empresariales, pero el nombre en inglés lo hace más serio, ya sabemos. Y la logística automatizada para hacer las acciones más eficientes. Los estados tendrían que automatizar, también se supone, las funciones más críticas.
El motor es la necesidad práctica, no la conspiración. Y esto es una cosa también para entenderlo. Es decir, si yo uso un ERP, una planificación de recursos empresariales, básicamente lo que quiere decir que estoy haciendo es que estoy usando un software integrado de empresas, algunos estados también lo usan, para manejar en una sola plataforma sistemas de operaciones de contabilidad, inventarios, compras, ventas, recursos humanos, logística, etc. Oracle NetSuite o Microsoft Dynamics cumplen esta función. Son, en lugar de tener decenas de programas dando vueltas, todos se centralizan en uno y esto reduce costos y mejora la trazabilidad. Esto lo hace el sector público para ser más eficiente. Ahí nadie imagina que es una cuestión de control. Simplemente es para optimizar los recursos de la empresa. En el sector público debería aplicarse, me imagino, la misma lógica porque es parecida a la tarea que hay que hacer. Y esto favorecería lo que se demanda, un Estado más ágil, más barato, más predecible, que libere recursos mal empleados para otras áreas que estén haciendo falta. La estrategia, pero después también una segunda visión de esto mismo, esta es la visión bondadosa, que tiene que ver con una estrategia de las élites para reforzar el control. Una visión instrumental, las élites políticas y económicas pueden impulsar la inteligencia artificial en funciones ejecutivas o legislativas o judiciales, no tanto por transparencia, sino porque la automatización les abarata los costos y disciplina el aparato estatal. Es decir, centralizar las compras en un sistema de algoritmo les permite a los gobiernos reducir las nóminas de empleados, eliminar sindicatos burocráticos y concentrar el poder en un núcleo político-tecnológico. Mucho más fácil de controlar. Es una pequeña área que yo controlo y desde allí controlo todo el resto. No tengo que tener un estado elefantiásico que yo necesite monitorear y se me estén escapando un montón de cosas porque es obvio, nadie puede controlar todos los procesos de un estado. Nadie en lo personal. Y después por eso también se amparan en, bueno, pasaron estas cosas y yo no sabía. Pero esa misma inteligencia artificial, en el corazón del Estado, no solo gestiona las licitaciones, acumula datos masivos sobre empresas, sobre finanzas, sobre patrones de consumo, y esto abre la puerta a una vigilancia sutil, pero férrea, donde con el pretexto de la transparencia se termina generando una dependencia digital, porque los propios estados, una vez que establezcan esto, no van a tener mucha marcha atrás, van a depender precisamente de las corporaciones proveedoras, excepto que tengan una total autonomía en la generación de los sistemas de inteligencia artificial, mantenimiento, evolución y demás. Cosa que, ¿cuántos países en el mundo pueden tener esto? Estados Unidos, China, Rusia, no sé si alguno más tiene la capacidad. Hay muchos que están con proyectos, pero la realidad es cuando uno ve lo que es inteligencia artificial, son muy poquitos. Y los rusos muy desarrollados en el área más militar. En el resto hacen bastante agua. Básicamente es una competencia entre China y Estados Unidos. Ellos son los poseedores de las corporaciones que manejan esta inteligencia. Entonces, ¿cómo ser soberano cuando dependes de esto? Bueno, un poco nos pasa hoy. Uno va a una administración pública cualquiera y ve a los empleados trabajando con Windows, utilizando el paquete de Office de Microsoft. Y bueno, ¿qué está pasando? Estamos dependiendo de tecnología estadounidense. Ni hablar también del hardware, que sería también probablemente estadounidense, aunque tal vez seguramente de origen chino, porque los chips y todo eso es muy probable que vengan de Asia. En definitiva, es el mismo problema. Ya tenemos el problema de la dependencia, excepto que podamos generar nuestros propios recursos. ¿Cuánto nos cambia o no? ¿Sería posible salir de esta ecuación? Es muy difícil cuando la inteligencia artificial se controla el Estado.
pero también es muy difícil hoy sacar todos los componentes extranjeros y hacer que el Estado funcione, porque ya estamos en el problema. Tendríamos que trabajar para hacer un desarrollo propio. Tal vez podamos, como Estado, generar una inteligencia artificial y entrenarla para que cumpla los fines con el sesgo que nosotros queremos de nuestro Estado. Lo que en realidad termina pasando es, como decíamos, que el Estado se puede volver convertirse en un rehén de estos proveedores. Políticamente hay otro problema. Lo que se presenta como una modernización puede convertir al Estado en un ente dócil a los intereses del capital global, con menos margen para disidencias o resistencias locales. Por eso decía, la primera parte era la favorable, bueno, esta es la negativa. Hay un choque de narrativas. En la primera forma de ver, la favorable, el nombramiento de una inteligencia artificial como ministro, que se le dé ese tipo de poderes, es parte del progreso natural, moderniza el Estado, elimina la corrupción y gana eficiencia. Esto es un hecho. Pero también hay una segunda mirada, que también puede ser un hecho, que esto es una estrategia de control donde va a haber gobiernos más baratos, porque hoy a las élites les sale mucho dinero mantener estos gobiernos ineficientes para controlar las naciones, gobiernos más predecibles y alineados con las agendas de intereses globales, donde un ciudadano ya no va a discutir con un ministro político, sino con un algoritmo. ¿Qué es mejor? Es difícil, porque en la teoría uno diría es mejor con un ser humano, porque puede tener empatía y se lo puede presionar de alguna manera, un algoritmo va a ser mucho más frío. Bueno, Ivonne es la que suele tratar con los políticos, pregúntele si es mejor o peor. Me gustaría después saber la opinión de ella, con quién preferiría discutir. Se me hace que va por la inteligencia artificial porque por lo menos es más racional, porque el funcionario político simplemente te ignora. Y por eso hablo de ver la realidad, no el idilio. Si nosotros tuviéramos funcionarios realmente que funcionen, como decía Cristina, pero que sean éticos, que les interese su función, que les interese servir al pueblo, y todo lo que no hacen, seguramente preferiríamos el humano. El problema es que lidiamos con otro tipo de funcionarios, y nada parece decirnos que van a cambiar esos funcionarios. Ambas visiones, en realidad, tal vez como una síntesis, no son excluyentes. Pueden ser a la vez parte de una evolución tecnológica y también una herramienta de control. La clave va a estar entonces, como decíamos al principio, en quién diseña el sistema, quién audita el sistema, quién entrena el sistema y finalmente qué objetivos finales va a haber. Y ahí llegamos a un punto más que me parece que va a ser interesante, que tiene que ver con la lógica del reemplazo. Hasta ahora veníamos hablando sobre cómo los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial en conjunción con otras técnicas, pero van a ir desplazando a la mayoría de los empleos. Y ya lo estamos viendo, que eso ya es un hecho, ya no es algo que va a suceder en el futuro. Pero acá nos encontramos con lo mismo. ¿Qué pasa con los políticos entonces? El político tradicional justifica su propia existencia porque dice que es quien representa al pueblo, quien decide en beneficio del pueblo y termina administrando sus propias decisiones en beneficio del pueblo. Aclaro que si uno lo mira fríamente, este proceso no es tan así. Y no vamos a dudar, a descartarlo de plano como deberíamos, simplemente porque nunca hacen nada en beneficio del pueblo, sino simplemente porque las leyes las redactan asesores técnicos, no las relatan políticos. Yo no me imagino a Lemoyne redactando una ley. Todos sabemos que tiene un equipo técnico que es el que va a redactar la ley. Son especialistas, los tipos trabajan para hacer esas cosas, viven para hacer esas cosas. Las votaciones en el Congreso se deciden por la línea partidaria o por los arreglos personales de los diputados, senadores o los intereses del gobernador que los va a presionar. Esto también es Vox Populi, o sea, miren cualquier medio de comunicación, los análisis van a ver, ¿no? Esta ley se va a votar, si tal, y el arreglo del gobernador, y que le dieron, y que le pidió a cambio, y son todas negociaciones. Lo último que interesa es saber si la ley funciona o no funciona. Eso lo deciden 4 tipos que dicen, vamos a implementar esta ley.
El resto solo negocian sus espacios de poder. Y el aparato administrativo, o sea, la ejecución de esas leyes, lo llevan los burócratas y funciona en modo automático. Vos pones una ley y el ministerio la impulsa y hay después organismos subordinados que la van a ejecutar. La posta puede estar el verdurero de la esquina o puede estar el gerente de la Ford, que da exactamente lo mismo. Una vez que se tomó la decisión y el proceso se puso en marcha, el proceso burocrático es el que lo va a llevar a cabo. Entonces, si una inteligencia artificial puede sintetizar millones de opiniones ciudadanas, es decir, puede hacer lo que decía el político al principio, yo represento al pueblo. Ojo, la inteligencia artificial pone a monitorear la opinión de cada uno de nosotros, de hecho lo hacen cuando lo usan para vendernos algo, por ejemplo, buscan nuestros gustos, nuestras preferencias y nos presentan una oferta atractiva, y los propios políticos lo saben porque para vender sus campañas intentan hacer lo mismo. Si esa inteligencia artificial puede hacer esto con los millones de ciudadanos que integran el país, la puede cruzar con los datos objetivos reales de lo que sucede en la realidad y proponer entonces soluciones rápidas y no corruptas, ¿para qué sostener entonces toda esta parafernalia de diputados, senadores, concejales, ministros y asesores? En este esquema, los políticos pasan a ser vistos como intermediarios caros e ineficientes. Y esto es lo que va a mirar la élite. Las élites globales están mirando esto. Tengo que mantener toda esta legión para controlar a la nación. Pero esta legión de inútiles y corruptos me sale muy cara. Si yo esto lo puedo solucionar con un puñado de gente y un programa de inteligencia artificial, mucho mejor. Y tampoco voy a tener tanta rebelión y tanto cuestionamiento, porque para yo aprobar una ley tengo que arreglar un montón de intereses y eso significa plata. Una inteligencia artificial no tengo que hacer eso. En este esquema, entonces, sí, son intermediarios caros e ineficientes. Y son prescindibles, como alguna vez, por ejemplo, fueron las telefonistas cuando llegó la central telefónica automática. Dejaron de tener función. Y por otro lado hay un problema más, que es el terreno que se está abonando por los propios políticos, que están cavando su propia tumba. Ellos están funcionando como catalizadores de un hartazgo social. Cuando se transforman en permanentes los escándalos de corrupción, cuando la ineficiencia crónica se asocia con los gobiernos y la clase política, cuando la gente común percibe que nada cambia aunque cambien los nombres, cuando en definitiva se quita la esperanza dentro del sistema político, ¿qué es lo que pasa ahora? Y es lo que significó que la provincia de Buenos Aires fue a votar el 60%, la elección menos concurrida que se tenga memoria, por lo menos en los últimos tiempos, y entre los que fueron a votar con un altísimo porcentaje de votos en blanco, y esto se ignore por la clase política, solo estamos viendo la manifestación del descontento. La gente en silencio dejó de participar. Esta decepción, en algún momento, probablemente va a ser canalizada por una sustitución tecnológica bajo un argumento muy simple. Si la inteligencia artificial me entiende y me resuelve los problemas cuando trabajamos con ChatGPT o estas inteligencias, cada uno usa una distinta, y le resuelve los problemas, ¿por qué no tener un parlamento de inteligencia artificial que legisle en mi nombre, en mis intereses, sin robar, básicamente siendo honesto? Claro, esto suena súper atractivo, para muchísima gente va a sonar muy atractivo, pero también abre la puerta a un nuevo poder, porque nada es bueno o malo en sí mismo. ¿Quién diseña la inteligencia artificial? ¿Quién va a cargar sus algoritmos? ¿Cómo sabemos que responde a los ciudadanos y no a las corporaciones que la programan? ¿Quién y cómo va a ser el entrenamiento de las mismas? Este riesgo es grande y se produce en nombre de la transparencia y la eficiencia, permitiendo que se instale un sistema que es más opaco inclusive tal vez que el anterior,
tal vez inapelable, donde el ciudadano ya no pueda protestar ante un corrupto político, porque las decisiones en realidad las toma una caja negra algorítmica. Estamos en otro problema. Lo diría yo, casi incuestionable que va a pasar, es que la figura del político como tal, como la conocemos hoy, caudillos, legisladores profesionales, burócratas de carrera, etcétera, van a entrar en crisis, ya están en crisis. No necesariamente desaparecerán, o tal vez sí, pero por lo menos van a tener que mutar. Van a dejar de ser quienes deciden todo para convertirse en garantes de que la inteligencia artificial obedezca a criterios democráticos. Es decir, menos operadores y más auditores del sistema. Esa sería la función que les podía llegar a quedar. En esta transición, muchos cargos políticos serían simplemente superfluos, redundantes. Y lo que quede sería un número reducido de representantes, muy reducido, con una función de controlar la tecnología, pero ya no legislar línea por línea. En definitiva, en los Emiratos Árabes Unidos, ya les habíamos contado, se me olvidó de ponerlo, que ya esto está pasando, ya se está revisando las leyes y se está aplicando nuevas y se está revisando la legislación anterior con la idea de que la inteligencia artificial busque incoherencias, inexactitudes y que se modernice y se actualice la legislación. O sea, eso ya está también, no es un invento mío. En definitiva, los políticos que conocemos, como los conocemos, están en vías de extinción. No porque va a haber un golpe revolucionario, sino porque simplemente se van a transformar en obsolescentes. Básicamente en una obsolescencia funcional, como le va a pasar a la mayoría de los trabajadores, porque la inteligencia artificial va a cumplir esa función, no son más necesarios. Y además tengamos en cuenta otro problema, que es el círculo cerrado de cómo funciona el poder, porque más allá de lo que nosotros nos dicen y nos aturden con la propaganda de las acciones diversas, integradoras y que contemplan a todo el mundo y no dejamos a nadie afuera y es con todos adentro y todas esas cosas que nos suelen repetir, la realidad es otra. El funcionamiento del círculo de poder humano se basa en cargos que generan estructuras y esas estructuras generan a su vez más cargos. Un ministerio, entonces, justifica la necesidad de crear secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones, y todo esto es lo que va a alimentar a los partidos políticos, a las ONG satélites y a todos los que básicamente trabajan o están presentes en esto. La razón entonces es que miles de políticos que hoy existen en esos espacios, que se ganan una elección para buscarle y darle una función a miles de esos políticos que si no tendrían que vivir de otra cosa, que eso es mucho la crítica que hace la derecha liberal, pero cuando la derecha liberal llega al poder, lo vemos con Milei, lo vimos con Macri, hace exactamente lo mismo, porque es la estructura. Todo eso es lo que va a ser redundante e innecesario. Entonces, la IA va a tener un efecto disruptivo. Si aparece una IA que gestione con eficiencia y transparencia y honestidad, se va a dinamitar la lógica y no se van a necesitar ni las coordinaciones, ni las direcciones, ni las subsecretarías, ni la secretaría, ni el propio ministerio. Y eso significa que no va a haber más necesidad de personal asesor, no va a haber más necesidad de operadores territoriales, porque todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Es decir, que se presenta la posibilidad de que el ciudadano pueda interactuar directamente con el sistema digital que lo debería escuchar, debería procesar sus reclamos y resolver. Entonces el político, que fue el intermediario histórico que gestionaba esto, que decía representar los intereses populares y que decía instrumentar esas acciones y regular esos poderes,
se convierte en un estorbo visible y costoso. El negocio de la política, como hoy lo conocemos, el tema del clientelismo, de devolver favores, de inflar contratos, queda desnudo, exhibido frente a un algoritmo que no cobra sueldos sino exige prebendas. Estoy dando las razones por las cuales mucha gente va a decir, terminemos con esto. Hay una crisis de legitimidad, como decíamos, la clase política vive en la necesidad de generar acciones para legitimar su propia existencia. Si esa necesidad se erosiona, lo que se pierde no es solo el empleo público, se va a perder el poder, la influencia y el acceso a recursos. Por eso, los primeros enemigos de un gobierno de inteligencia artificial van a ser los propios políticos, que hoy lo están instalando, pero cuando adviertan que ellos son las víctimas de lo que están haciendo, que solo están alimentando a su propio verdugo, lo van a ver como una amenaza directa a su supervivencia y van a oponerse. No es casualidad entonces que cuando aparecen proyectos reales, concretos ya de acción, como los casos de Rumania o Albania que estábamos diciendo, o inclusive de Estados Unidos o del Reino Unido, se generaron los debates intensos, pero no entre la ciudadanía, sino entre el aparato político. ¿Por qué? Porque ellos notaron y ahí se dieron cuenta, che, si hay una inteligencia artificial que va como candidata a intendente, se nos arruina el negocio a todos. No importa que vos seas kirchnerista, que vos seas liberal, que vos seas peronista, que vos seas comunista, no importa, estamos todos afuera. Esta es la lógica de la política. Ahora cierran filas ante los que están en contra de la democracia, porque ellos controlan la democracia. Si hay un gobierno de corte militar, los que toman las decisiones son los militares, ellos quedan afuera, es una disputa de poder. Pero ahora aparece algo que los va a dejar afuera a ellos, a este mismo sector. Una inteligencia artificial con capacidad de reemplazo masivo en funciones administrativas y legislativas simplemente generaría una reacción defensiva brutal en partidos políticos, en parlamentarios y en todo lo referente al aparato del Estado. El sistema entraría en crisis porque desaparece la materia prima que lo sostiene, los cargos y la burocracia como moneda del Estado, porque lamentablemente hoy los políticos militan, y tanto se jactan de militar, no por un ideal, lo hacen por una ambición personal. Y esto es el problema, porque si fuera por un ideal, no habría ningún problema. Dirían, bueno, bárbaro, esto está haciendo lo que tenemos que hacer, y ya está. Pero el problema no es que esto lo esté haciendo, el problema es que yo tengo que estar ahí. Y si yo me maté militando tanto tiempo, es para que cuando mi partido llegue al poder, a mí me den una dirección, una secretaría, una subsecretaría, y me permita acceder al manejo de dinero, muchas veces desviándolo hacia mi bolsillo. No lo puedo hacer esto con una inteligencia artificial. Aún instalando este sistema con una inteligencia artificial, se va a notar, primero, que son innecesarias y segundo, les va a controlar lo que están haciendo. Entonces, acá, de alguna manera, lo que se desestructura es el sistema de partidos políticos, porque no habría razones para que la militancia rentada siga en el sistema político cuando ese sistema político no le va a ofrecer soluciones económicas, ni cuotas de poder alguna. Hay dos posibilidades cuando se produzca este choque. Una es que se haga una especie de bloqueo político, resistiéndose y legislando contra la inteligencia artificial para proteger su coto de caza, que es la administración pública. Y la otra es que se haga una reforma disruptiva, legitimando la inteligencia artificial y achicando radicalmente las estructuras. El viejo anhelo de achicar el Estado. Pero esta vez, en vez de achicar los servicios y prestaciones que da el Estado, podíamos achicar las estructuras administrativas y políticas del Estado para dar esos mismos servicios a un menor costo y mayor eficiencia y transparencia. Con una crisis inicial, pero con una administración más eficiente a largo plazo. Es decir, la inteligencia artificial lo que pone en riesgo es la existencia de la clase política, porque la deja obsoleta, visiblemente obsoleta,
y le quita la base sobre la cual construye su poder, que es la multiplicación de los cargos. Es el tema de vamos a ganar las elecciones y vos vas a ser secretario de tal cosa, vas a ser ministro de tal cosa, vos vas a ser diputado o vas a ser concejal. No va a haber nada de eso, no hay nada para repartir. Entonces, si vos querés militar en política, vas a tener que militar por un ideal, no por una ventaja. No es la primera vez que esto se produce en la historia. Muchos crean que sí. Se produjeron cosas paralelas que nos pueden dar una idea de cómo esto puede caminar. La aristocracia feudal se resistió a aceptar la burguesía emergente. ¿Cómo terminó? ¿Recuerdan cómo terminó? La Revolución Francesa fue una muestra. La burguesía emergente se llevó por delante a la aristocracia feudal porque ya no tenía sentido la estructura para el nuevo sistema que se estaba imponiendo. Los gremios artesanales, por ejemplo, se enfrentaron a los gremios de la industria, a la industria misma. La industria arrasó con los gremios artesanales. Nosotros mencionamos lo de las telefonistas. Bueno, les cuento el final de la película. Hoy las que funcionan son las centrales automatizadas, no hay más telefonistas. Siempre que hay una innovación, se hace necesaria y que hace innecesaria una clase, esa clase va a luchar por sobrevivir. Pero siempre la evolución tecnológica se termina imponiendo. Y ese es el problema que hay. Hoy, y por este enfoque, porque hay muchas cosas, pero por este enfoque, la clase política es la que está en la mira. La inteligencia artificial en la política nos va a plantear un dilema. Los políticos o logran blindar su ecosistema a fuerza de leyes y sostenerlo, o terminan reducidos a ser meros auditores y un puñadito nada más, pues la mayoría ni eso, de un sistema algorítmico que los va a superar. La pregunta entonces no va a ser si la inteligencia artificial puede reemplazar o no a los políticos. La pregunta real, bien formulada, es ¿cuánto tiempo va a tardar en hacerlo? Y hasta dónde va a llegar la resistencia de ese sector que por primera vez en la historia tiene el riesgo de quedar obsoleta, pero no por un rival humano, no porque surge otra clase, porque a la aristocracia la sucede la burguesía y a la burguesía la clase del partido en una revolución socialista, sino simplemente porque aparece un código que puede hacer las acciones que ellos deberían, pero que no roba, no miente y no compite en elecciones. Y eso es un problema. Porque ahí es donde se encuentra el nudo del dilema, ¿no? La gente, y este es el problema real para nosotros, que vamos a quedar atrapados entre dos opciones igualmente oscuras. Por un lado, seguir con este sistema actual, que ya nos ha hartado de políticos de carne y hueso, ineptos, corruptos, devoradores de recursos y que usan la política solo como un fin personal, como un botín. Y por otro lado, una estructura obesa que ya no convence a nadie y que sigue multiplicando cargos para poder sostenerse. Montones de lugares donde básicamente se trabaja sostenido por el cargo público. Por otro lado, aparece la posibilidad de un sistema algorítmico aparentemente transparente, eficiente, pero que tiene el potencial de convertirse en un control absoluto, frío, impersonal y difícil de cuestionar. Una política que se deshumaniza, donde las decisiones las va a tomar un código invisible diseñado por intereses que no vemos. Se me ocurren demasiadas cosas. El ciudadano queda entonces frente a una disyuntiva fatal. ¿Seguimos tolerando la decadencia de la política tradicional, que roben, pero al menos sean humanos y que hipotéticamente se los puede discutir y reemplazar en elecciones? ¿O aceptamos una inteligencia artificial incorruptible, pero a la vez implacable, que pueda terminar más allá del control democrático y convertirse en una máquina de obediencia ciega? El choque abre entonces un escenario de incertidumbres. La deshumanización de la política ya no es una metáfora, sino es algo muy concreto que se materializa con parlamentos algorítmicos, ministros virtuales y jueces robots. Sin embargo,
el hastío social con los políticos tradicionales es tan, pero tan grande, que la sociedad puede dar ese salto, aún sabiendo que se está metiendo en un terreno muy peligroso. Lo dramático es que ambas alternativas parecen condenadas. Un sistema viejo que se pudre por dentro, que es el que tenemos hoy, y uno nuevo que puede nacer como una herramienta de control y poder global. Lo que está en juego entonces no es solo la eficiencia de la política, sino el alma misma del poder. ¿Seguirá siendo humano con todos los defectos el poder? ¿O mutará hacia un aparato tecnológico que gobierna sin rostro y compasión? Yo no tengo la respuesta inmediata, mucho me temo que la tecnología se va a imponer y si rápidamente no tomamos el control de esa tecnología, lo podemos lamentar.